Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad, conmigo van a tener una aproximación a contenidos curriculares de la unidad número 6. En particular, me voy a ocupar de suministrarles algunas herramientas conceptuales para que puedan abordar el texto de Ruiz Miguel, que corresponde a esta unidad, específicamente en lo que al modelo naturalista o al naturalismo racionalista se refiere. En este sentido, queda para la labor de las comisiones este tema o se trabajará con el otro material correspondiente a esta unidad, que es Todorov para la ilustración y Barnaghi para el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Hechas estas precisiones, entonces empezamos a trabajar con la unidad número 6 a propósito de el naturalismo racionalista. Para hacerlo voy a trabajar o apoyarme en una serie de diapositivas que ahora voy a compartir, voy a desplegar, mejor dicho, para poder desarrollar de manera más didáctica estos contenidos. En este sentido, vamos viendo dónde está. Necesito compartir parte del esquema y así comenzamos entonces con el desarrollo de la número 6. Como punto de partida, entonces, tratemos de situar espacio-temporalmente al naturalismo racionalista. En este sentido, hemos de decir que a nivel espacial se desarrolla en Europa Occidental, tanto continental como insular. En el ámbito temporal, específicamente en los siglos XVII y XVIII. Una característica del naturalismo racionalista es la heterogeneidad de sus exponentes, en el sentido de que parten de puntos de vista o de formas de ver el mundo muy diferentes entre sí y lo hacen a partir de lugares disciplinares muy distintos también. En general, lo que dicen los especialistas es que va a distinguir dentro de este gran término campana, que es el naturalismo racionalista, a juristas y a filósofos. Juristas como Grocio y filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau, Leibniz, Kant, Wolff. Y ahora bien, ¿por qué hablamos de la escuela del derecho racional o de la escuela naturalista o del naturalismo o como Ruiz Miguel hace, del naturalismo? ¿Eh? Como si fuese un todo, porque efectivamente lo es en el sentido de que esa gran diversidad de autores resultan comunicados por un elemento que tienen en común. ¿Cuál es? El empleo del método racional en el abordaje de los análisis que realizan a partir de lo que es el Estado, la sociedad y la vida política. El empleo del método racional da la razón al pensamiento por sobre otros modos de adquirir conocimiento, como piensen ustedes, puede ser la experiencia o puede ser la intuición. Entonces, característica común, el mismo método. Todos los naturalistas racionalistas emplean el método racional y una especificidad característica de esta opción metodológica es que van a abundar en las presentaciones. Las abstracciones son desarrollos con un alto grado de abstracción y por otro lado van a recurrir con mucha frecuencia al método deductivo, es decir, van a partir de principios a priori y desde allí van a realizar las distintas especificaciones que efectúan. A partir de esta forma de operar es que vamos a ver cómo se puede distinguir un triádico en la presentación de sus ideas de todos los naturalistas, en el sentido de que todos van a partir de un estado de naturaleza, por un lado, de una sociedad política o sociedad civil o estado, por otro,
y como artefacto de pasaje de un estado al otro, del estado de naturaleza al estado civil o sociedad civil, el contrato o los contratos. Entonces, por eso es un modelo triádico. Hecha esta precisión, entonces, con Ruiz Miguel en lo que sería el fermento a partir del cual va a surgir el iusnaturalismo. En este sentido, podemos decir que son muchas las ideas que están en juego en lo que es el surgimiento de esta forma de ver la sociabilidad política. Pero con Ruiz Miguel nos vamos a concentrar en un autor y en un fenómeno político. El autor es Baudin, el fenómeno político es la Reforma Protestante. ¿Por qué Baudin? Baudin es el gran teórico de la soberanía, desarrolla la idea de soberanía en su conocida obra Los 6 libros de la República, y en esa obra define a la soberanía como el poder perpetuo y absoluto de una república. Es a partir de esta construcción que desarrollos posteriores van a tomar como una nota característica del Estado moderno el hecho de que se presente como soberano. En este sentido, me interesa mucho que asociemos esta idea de soberanía con la idea de independencia. ¿Qué significa ser independiente? Ser independiente significa no estar sujeto a la voluntad de otro. Y esta es la apuesta del iusnaturalismo racionalista, cuando genera su justificación racional del Estado. Buscan generar un Estado que no esté sujeto a la voluntad de otro. Piensen ustedes que esto está estrictamente ligado al contexto histórico de emergencia del iusnaturalismo racionalista, que cuál es del pasaje en el contexto de la modernidad, de la Edad Media, donde había un contexto poliárquico de muchos centros de poder, a la generación de un centro de poder único, que será el Estado moderno. Entonces, en este sentido, va a aparecer la idea de soberanía, que se va a comportar, es decir, fenomenológicamente va a tener una conducta diferente en el plano externo y el interno. En el plano externo, soberanía como independencia implica relaciones de igualdad con los demás estados. Es decir, el Estado soberano tiene una relación de igualdad con los demás estados, lo que resulta fundamental, a propósito de lo que venía mencionando, a propósito del pasaje de la edad a la edad, lo que resulta fundamental justamente para mostrar que este Estado está emancipado de cualquier tutela por parte de otros actores medievales que tenían protagonismo hasta ese momento, como lo eran el papado y el imperio. Y por otro lado, en el plano interno, la idea de soberanía va a implicar ya no igualdad, sino superioridad. El Estado soberano es superior a cualquier otra instancia de poder al interior de ese Estado. Y esto va a ser muy importante. Absoluto. Significa sin lazos, sin ataduras, sin sujeción alguna. Justamente porque ese Estado en el plano interno, soberano, sobre todo no tiene sujeción al derecho positivo. Más allá de que en los 6 libros de la República, Baudin, cuando habla de las notas de características de la soberanía, habla que la no sujeción, repito, es al derecho positivo, pero no a otras producciones jurídicas, a las que si tiene, se encuentra ligado, como son las leyes divinas, las leyes naturales, que son su derivación, y el derecho de gentes, es decir, aquel que regula las relaciones interestatales y que va a generar el naciente, en esa misma época, derecho internacional público, sobre todo con Grocio. Y les decía, otro elemento central que puede ser caracterizado como fermento es un fenómeno político, religioso, cultural, social. ¿Cuál es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante, en el plano teórico, va a implicar el desarrollo de la idea de libertad de pensamiento individual. Idea que surge de la teología reformadora en cuanto postula el libre examen de las Escrituras. Ustedes tendrán noticia, capaz desde el
que uno de los postulados de Lutero y Calvino y la teología reformadora era justamente la libre interpretación de las escrituras por todos los cristianos, sin necesitar de la mediación institucional de la Iglesia por conducto de los sacerdotes para que le indiquen a cada sujeto qué es la palabra de Dios. A partir de esa idea es que va a postularse la libertad de pensamiento individual. Otro derivado crucial para el desarrollo de un naturalismo racionalista es la idea de tolerancia. Y me interesa que tengamos bien en claro esto para evitar caer en anacronismos, es decir, en interpretaciones fuera de tiempo. Quiero que tengan bien en claro lo que es la tolerancia en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Si vamos al diccionario, es la capacidad de una persona para aceptar las opiniones ajenas, y en una segunda acepción es la capacidad de un organismo de resistir y aceptar determinadas sustancias. Así se habla, por ejemplo, de tolerancia a la penicilina. ¿Por qué les hablo de estas dos acepciones? Porque si bien habríamos de inclinarnos por sostener que lo decisivo es la primera acepción, hay mucho de lo que se contiene en el significado de la segunda, en la idea de tolerancia, en el contexto de la modernidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver solamente con aceptar lo al otro como un otro sin tener que destruirlo. Esto es un derivado, la idea de tolerancia, omitir señalárselo recién, de las guerras de religión que fueron tan sangrientas y dolorosas para Europa en ese tiempo. Entonces, no dicen que la tolerancia es una apertura amorosa, ampliada al otro. Esto es un derivado del siglo XX, de fines del siglo XX, de las últimas décadas del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, en la idea de admisión de la diversidad. Acá no hablamos de eso, estamos simplemente hablando de que al otro yo no lo voy a destruir. Pero esto es fundamental para el desarrollo justamente de la justificación racional del Estado en este pasaje de la época medieval a la época moderna. Y finalmente, otra nota central para el desarrollo del naturalismo racionalista que va a aportar la Reforma Protestante es la idea de sometimiento al poder temporal. ¿Qué significa esto? Que tanto Lutero como Calvino, las grandes figuras de la teología reformadora, van a sostener una idea de al poder temporal, dando solamente una resistencia pasiva frente a normas contrarias a la fe. Es decir, la resistencia pasiva consistente en no obedecer. Solo a partir de 1530, con Lutero, se va a poder admitir una resistencia más activa o violenta frente al poder injusto, frente a una norma contraria a la fe. Pero repito, lo característico de la Reforma Protestante es una idea de docilidad frente al poder temporal que va para la justificación racional del Estado por conducto del naturalismo racionalista. Y así llegamos entonces a la tríada del modelo naturalista. Les dije 3 momentos: estado de naturaleza, contrato o contratos, y estado civil o sociedad civil. Pues bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Siguiendo de cerca el pensamiento del autor español, vamos a tratar de establecer básicamente qué son cada uno de estos 3 momentos y cuáles son algunas de las características o notas que los especifican, sobre todo a propósito de distintos autores, pero siempre haciendo pie sobre todo o el énfasis colocado en Hobbes, Locke y Rousseau, con referencias laterales, por ejemplo, a Pufendorf o a Kant, pero lo central es que ustedes tengan en cuenta las posiciones en el estado de naturaleza, en el contrato y en el estado civil de Hobbes, Locke y Rousseau. Entonces empecemos con el estado de naturaleza. El estado de naturaleza está conformado ¿por qué? Por individuos, no comunidades, individuos asociales. Es decir, hay una convivencia, hay una idea de colectividad, pero no están asociados. Individuos asociales que son titulares de derechos naturales, otro elemento central del naturalista, porque esta va a ser la moneda de cambio en el pasaje del estado de naturaleza al estado civil, la titularidad de derechos naturales. Y ese estado de naturaleza, por una exigencia racional del modelo,
implica una situación de conflicto, potencial conflicto. Y esos individuos asociales, titulares de derechos naturales, en conflicto o potencial conflicto, son carentes de una organización política común. Es decir, carecen de una organización política común, y es justamente esto una de las puntas de lanza que justifica justamente la necesidad de brindarse una organización política común para superar esa situación de conflicto o potencial conflicto a partir de que gozan de derechos naturales, ¿eh? Siendo individuos aislados. Pues bien, en este estado de naturaleza no hay que ver algo completamente original. Sin embargo, en parte sí lo es. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos situar antecedentes del estado de naturaleza, pero no desarrollo de ese estado de naturaleza mismo en épocas anteriores a la de su desarrollo en el contexto de los siglos XVII, XVIII, de la modernidad. Así, por ejemplo, en la antigüedad vemos referencias al estado de naturaleza en la Edad de Oro de Hesíodo, en el paraíso terrenal de la Biblia, en Cicerón, en su descripción de un cuadro de situación de hombres que vivieron en forma salvaje, guiados por la fuerza y no por la razón, lograron superar ese estado a través de la figura de un grande hombre. Entonces acá hay referencias como laterales al estado de naturaleza, pero ¿qué es lo que los diferencia a estos abordajes de lo que es el estado de naturaleza del naturalismo racionalista? Pues bien, en el caso de la mirada de Hesíodo o la del paraíso terrenal de la Biblia, nosotros nos encontramos con un estado de naturaleza que es francamente positivo. Y acá vamos a ver que en sustancia no lo es. Vamos a ver que hay distintas modalizaciones y que tiene como visos de positividad en Locke y es completamente negativo en Hobbes. Lo característico del estado de naturaleza y del naturalismo racionalista es que es un estado de conflicto y por tanto no es claramente positivo. En el caso de Cicerón, ¿qué pasa? También estamos con un estado negativo, como es el estado de naturaleza de los naturalistas racionalistas. Pero en Cicerón la salida no es a partir de un contrato, sino es a partir de una persona, un grande hombre. Y a partir de aquí, Ruiz Miguel, siempre apoyándose en Norberto Bobbio fundamentalmente, pero también en otros especialistas, va a situar cuáles son los problemas interpretativos que plantea la idea de estado de naturaleza en los distintos autores y naturalistas. Y va a señalar que las dificultades o problemas interpretativos están asociados a las discusiones en torno al carácter histórico o hipotético del estado de naturaleza, en cuanto a su carácter social o asocial, y en cuanto a si constituye una situación de guerra o de paz. En este sentido, en esta tabla que les presento van a poder encontrar más o menos cómo les propongo que ustedes trabajen con estos 3 puntos de discusión o los problemas que genera el estado de naturaleza. En cuanto al carácter hipotético o histórico, ¿qué vamos a señalar? Para la mayoría de los naturalistas racionalistas, el estado de naturaleza es universal. Esto significa se verifica siempre, pero como idea regulativa. En ese sentido es hipotético, es decir, no tiene existencia en la realidad, no ocurre en la realidad. En el caso de Hobbes, en cambio, el estado de naturaleza se presenta como no universal, es decir, no ocurre siempre, pero él lo reconoce como real. Y da ejemplos históricos. Él va a haber estado de naturaleza en la sociedad internacional, algo que se percibe que existe. También en los contextos de guerra civil, tan cercanos a la vida de su tiempo. Y América había sido descubierta hace poco tiempo, a lo que denomina Hobbes con muy poca sensibilidad multicultural, como estos son ejemplos de ese estado de naturaleza que para él es real, pero que no se da en todos los casos. La otra discusión tiene que ver respecto de si es entendido como, partiendo de la idea de que nos encontramos con individuos asociados o con individuos aislados.
Para la mayoría, si no todos los naturalistas, debemos considerar que el estado de naturaleza es un estado asocial. Los seres del estado de naturaleza se encuentran en estado de aislamiento completo, ¿no? Mónadas separadas. Este es un presupuesto racional del modelo. En el caso de Grocio podemos entender que el estado de naturaleza nos encuentra con hombres y mujeres con appetitus societatis, es decir, en comunidad, en sociedad. Pero esto no afecta a la rigurosidad del modelo porque justamente Grocio es un autor intermedio del pasaje entre lo que es, digamos, el pensamiento del modelo antiguo aristotélico medieval que vieron en otra unidad y lo que es el moderno. Y finalmente, la tercera interpretativa que aparece en el estado de naturaleza es la discusión en torno a si se trata de una situación de guerra o de paz. Más que importar si es una situación de paz, lo que hay que tener en cuenta es que para todos los naturalistas racionalistas claramente es un estado negativo de guerra o potencial guerra, o si se quiere, de conflicto o potencial conflicto. Y ahí sí, ya vamos a diferenciar las distintas posiciones al interior del modelo, teniendo claro, repito, que para todos es un estado negativo, exigencia racional del modelo. Si no fuese un estado negativo, no habría razón para salir de él, es decir, no habría razón para, a través del contrato o los contratos, llegar al estado civil. Nos mantendremos eternamente en el estado de naturaleza. Entonces, ahí sí vemos posiciones más optimistas, posiciones más pesimistas, y la posición tan singular de Jean-Jacques Rousseau. En cuanto a las posiciones más pesimistas, aquí el pensamiento de Hobbes. Para Hobbes el estado de naturaleza, indudable e inevitablemente, es un estado negativo. Esto se resume en su conocida expresión Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Esto presupone una antropología completamente negativa, y ustedes van a ver que va a tener un protagonismo central el final de esta presentación, sobre todo con el desarrollo del liberalismo económico. En las posiciones más optimistas, en cambio, tenemos el pensamiento de Locke. ¿Por qué el pensamiento de Locke? Porque para él no es un estado de guerra, pero sí es un estado de potencial conflicto. ¿Por qué? Porque si bien no hay necesariamente conflicto, puede aparecer. ¿Por qué? Porque lo que está faltando, si bien hay ley natural que consagra como derechos naturales la libertad, la igualdad y la propiedad, algo central para Locke, falta una ley positiva y sobre todo falta un juez que dirima un conflicto en caso de que aparezca. Entonces, por eso, aún la posición más optimista es de potencial conflicto y no de paz. ¿Por qué? Porque puede no haber conflicto, pero si aparece, no tiene solución. Y finalmente tenemos, y una cosa más, así como Hobbes va a ser central para el desarrollo desde su antropología negativa, desde sus ideas más pesimistas del liberalismo económico, una más positiva va a ser central para el desarrollo del liberalismo político, como lo vamos a ver más hacia el final de esta aproximación al pensamiento de Ruiz Miguel. Y finalmente les decía, tenemos la posición tan singular de Jean-Jacques Rousseau. ¿Por qué decimos tan singular? Porque él va a desdoblar el estado de naturaleza en 3 momentos. ¿Por qué? Porque hay un momento 1, que es el que normalmente se evoca cuando se piensa en el estado de la naturaleza rousseauiano, que es el buen salvaje. Él lo describe muy bien en el contrato social. El hombre se sirve de la naturaleza para satisfacer todas sus necesidades, y eso implica un estado de completa felicidad. Hasta que aparece la propiedad privada, hasta que alguien cerca su terreno o un terreno y lo hace propio. Segundo momento, momento 2, propiedad privada. Momento 3, sociedad civil o sociedad civilizada, que ya implica un estado de conflicto y del que hay que salir. Y no confundan este momento 3 del estado de naturaleza, denominado sociedad civil en Rousseau, con
el tercer momento de la tríada, que es común a todos los... Por favor, tengan cuidado con la terminología. Y ya, habiendo analizado desde lo conceptual y desde los problemas interpretativos que plantea el estado de naturaleza, avancemos entonces al contrato social. ¿Con qué nos encontramos? ¿Quiénes son los contratantes? Los contratantes son individuos. Individuos que mediante un contrato que puede ser único o puede ser doble, acuerdan, valor del consentimiento, entregar sus derechos naturales a ese poder que en común constituyen en la sociedad civil y que habrá de restituírselos ya como derechos civiles. Sin embargo, nada es tan sencillo. Veamos en el contrato social primero los antecedentes y luego los problemas interpretativos que plantea. Los antecedentes, de nuevo, como sucedía con el estado de naturaleza, no podemos hablar de que haya existido antes con todas las especificidades que tiene el naturalismo racionalista, y por eso no hablamos de una evolución que se remita a tiempos históricos anteriores que la modernidad. Solo antecedentes, gérmenes, esbozos, inicios, y están presentes tanto en la antigüedad como en la época medieval como en la edad moderna. Sofistas Glaucón, Sócrates, Platón, Epicuro, Cicerón van a referir al contrato social, a una idea de contrato. En la Edad Media aparece también en la organización feudal del poder, en las ideas de los parlamentos, en el desarrollo de los parlamentos medievales, en el intento de explicar las relaciones que establecen los representantes de comunidades con los monarcas, y en la Edad Moderna también aparece la idea de contrato en los pactos socio-religiosos practicados por algunas iglesias protestantes. Pero son solo los antecedentes. ¿Por qué? Porque en el caso de la antigüedad, ¿qué va a pasar? La idea de contrato tiene un carácter incidental y poco elaborado, y sobre todo lo que falta es la referencia a los derechos naturales de los individuos. Tiene poco desarrollo con las características que adquiere en la modernidad, con el naturalismo racionalista. Por otro lado, otra diferencia entre el contrato de los naturalistas racionalistas y el medieval es que en la Edad Media estamos hablando de comunidades, de conjuntos que son, de personas que son los parlamentos, no estamos hablando de individuos como unidad, ¿eh? Del desarrollo del contrato, y se desarrolla a partir de poderes preexistentes, como justamente el poder federal o los parlamentos. En estos antecedentes, los pactos socio-religiosos practicados por algunas iglesias, de nuevo, no tienen las mismas características en cuanto no hace referencia a derechos naturales en cabeza de los individuos, ni tampoco hay referencias a un estado de naturaleza previo a esta solución pactista. ¿Cuáles son los problemas interpretativos que plantea el contrato social? Bueno, hay discusiones en torno a su carácter histórico o hipotético, en cuanto a su carácter único o doble, y finalmente respecto al contenido de los derechos naturales que se conservan. ¿Cuáles son los derechos naturales que se conservan? Veámoslo de nuevo en un esquema de tablas para que ustedes puedan ver dónde deben colocar. A propósito del primer problema interpretativo, ¿el contrato social tiene carácter histórico o hipotético? En este sentido, podemos distinguir como tres grandes posiciones. Por un lado, para Locke es un hecho histórico. Para Hobbes, Spinoza y Kant, en cambio, es un hecho hipotético, es decir, no ocurrió en la realidad. En el caso de Rousseau, no importa demasiado si es un hecho histórico real o hipotético. Lo que importa es que es continuado en el tiempo, y aquí es central la idea de voluntad general de Rousseau. Ahora bien, lo que a todos los especifica es la idea de que el consentimiento es lo que va a legitimar el poder político. Es decir, la solución del contrato está inextricablemente ligada a la idea del consentimiento de los individuos que constituyen ese poder común. Tanto da para que se le entreguen a un rey, a un parlamento o a la comunidad, en el caso de Rousseau. El problema
hecho histórico, esto genera la dificultad de que el acuerdo prestado por un grupo de individuos en el pasado va a obligar hacia adelante a las generaciones futuras. Es un problema, digamos, de orden lógico en su enfoque. Y finalmente, lo que me interesa que retengan de esto y tengan muy en cuenta es que en esta controversia en torno al carácter hipotético o histórico del contrato social se filtra en el fondo de las distintas posiciones de estos autores un enfrentamiento entre lo que es el individualismo, el intelectualismo y el voluntarismo. El intelectualismo que implica darle prioridad a la razón por sobre la voluntad, y el voluntarismo que tiende a darle prioridad a la voluntad sobre la razón. Lo que podemos decir es que en general la gran mayoría de los naturalistas, racionalistas, tienen una posición voluntarista. Y en esto se juega justamente la idea de consentimiento. Solo en Kant podemos ver una mayor presencia de una vertiente intelectualista consistente en darle más prioridad a la razón por sobre la voluntad. No obstante, lo que es claro es que para los contractualistas, la voluntad efectiva del pueblo es algo que cuenta. En cuanto a la controversia, en cuanto al carácter único doble del contrato social, por un lado lo tenemos a Locke, a Kant y a Pufendorf, y por otro lado a Hobbes, a Rousseau y a Spinoza. Los tres primeros consideran que el contrato social implica un pacto doble: el pactum societatis y el pactum subjectivum. El pactum societatis es un contrato horizontal que vincula a cada individuo para la construcción de la sociedad o comunidad. Y esos individuos asociados en una comunidad son los que van en un contrato vertical, ese poder común al que habrán de someterse. En el caso de Hobbes, Rousseau y Spinoza sucede lo mismo, pero mediante un contrato único que se denomina ya pactum unionis, que sería una suerte de sumatoria del pactum societatis, horizontal, de generación de la comunidad, y el pactum subjectionis, vertical, de generación por esa comunidad del poder común al que habrán de someterse, que repito, pueden ser tanto un rey como un parlamento, como toda la comunidad en el caso de Rousseau. Y la tercera controversia tiene que ver con el contenido de los derechos naturales que se conservan, porque nosotros dijimos en el contrato social, estos individuos aislados concurren portadores de derechos naturales que lo entregan a un poder común que se los devuelve como derechos civiles. Ahora bien, ¿cuáles son los que conservan? Nosotros habremos de destacar que se conservan prácticamente casi todos los derechos naturales, y sobre todo la propiedad como derecho natural, la igualdad, la libertad. Prácticamente diríamos entrega para que sea restituido como derecho civil tan solo uno, que es justamente el derecho de hacer justicia por mano propia, para entregárselo a un tercero que va a ser un juez que va a resolver los conflictos. En el modelo más autoritario, que está en el opuesto, está Hobbes, en donde lo que se entregan son prácticamente todos los derechos naturales a ese poder común. Solo se conservan el derecho como derechos naturales. Y finalmente tenemos el modelo democrático de Rousseau, en donde se entrega la calidad de los derechos naturales a ese poder común que los restituye como derechos civiles. Sin embargo, se los entrega a esa misma comunidad en su conjunto, y por eso es un modelo democrático. Claramente hay una enajenación muy grande de derechos naturales, tanto en el modelo autoritario como en el democrático. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que mientras que en el modelo autoritario, a la Hobbes, esa entrega de derechos es definitiva, la cesión, en cambio, es provisoria en el modelo más democrático de Rousseau, en el sentido que el pueblo reunido en asamblea puede revisarla en cualquier momento. Y finalmente llegamos entonces, en este modelo triádico, a lo que es la sociedad civil o el Estado. ¿Con qué nos encontramos? De nuevo, individuos, pero ya
incorporados a una comunidad política que es la sociedad civil o Estado, que tiene por finalidad regular el poder político que con su propio consentimiento han contribuido a constituir. ¿Cuál es el problema que va a aparecer en esta sociedad civil, en el Estado? El problema de la violación del contrato por el Estado. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la razón de ser del contrato? La protección de los derechos de los individuos. Estos individuos, en estado de naturaleza, portadores de derechos naturales, se entregan una cantidad determinada, varía de acuerdo a los modelos más autoritarios o democráticos, a ese poder común que se los restituye como derechos civiles. Ahora bien, ¿qué pasa si ese poder común deja de proteger esos derechos civiles? En teoría lo que tiene que aparecer es el derecho de rebelión o resistencia. Sin embargo, esto no aparece con mucha intensidad en el naturalismo racionalista. En este sentido se habla de que todo tiene una fuerte dosis de docilidad frente al poder político constituido. Desde posiciones más autoritarias, menos autoritarias, dosis grandes de docilidad. Posiciones más autoritarias son las de Hobbes y Rousseau. Hobbes dirá que encontraría la voluntad general, será obligado a ser libre. Hay posiciones menos autoritarias, como las de Spinoza y Kant, que van a admitir la crítica, pero nada más. Lo que se resume en la conocida frase, critica libremente, pero obedece puntualmente. Y después tenemos la posición de Locke, que de alguna manera parece ser menos dócil, pero en definitiva lo es. ¿En qué sentido? En que él admite lo que él denomina con un modo tradicional de la época apelación al cielo frente a la violación del contrato. Esta apelación al cielo es una expresión tradicional de rebelión o resistencia frente al poder injusto, que habilitaría un retorno al estado de naturaleza. Pero si bien más allá de, digamos, de alguna manera recepta en términos teóricos esto, en la práctica tiene una posición de docilidad frente al poder político, y por eso es que alaba tanto a la Revolución Gloriosa de 1688, que no por nada se llama Bloodless Revolution, es decir, la revolución sin sangre, que surgió a partir de acuerdos entre parlamentarios para cambiar el monarca. Entonces, de nuevo, idea de docilidad frente al poder político. Sin embargo, advertir que si bien los autores de este modelo tuvieron esta docilidad, fueron la letra en la que se apoyaron los revolucionarios norteamericanos, y aunque Ruiz Miguel no lo dice, también los latinoamericanos. Claramente, en el caso de Estados Unidos, van a mirar sobre todo al naturalismo racionalista de la mano de Locke, los franceses, por supuesto, de la mano de Jean-Jacques Rousseau, en la Revolución de 1789. E incluso en Latinoamérica, las revoluciones en este ámbito también van a mirar mucho al naturalismo racionalista. Por ejemplo, en nuestro país, con Mariano Moreno, que es el traductor al castellano del contrato social de Rousseau. Es una de las fuentes de los revolucionarios. Hay todo un debate en cuanto a cómo la Revolución de Mayo quiere en todo caso sustituir un problema de vacancia del monarca que es Fernando VII, pero en realidad en el recorrido de esta Revolución de Mayo va a aparecer finalmente una idea de radicalidad que sí va a abrevar en este corpus del pensamiento en alguna medida. Bien. Hemos situado básicamente cuál es el fermento del cual emana el naturalismo racionalista. Vimos que para Ruiz Miguel fundamentalmente está ligado con ¿qué? Con Baudin y la idea de soberanía, y la reforma protestante con la idea de tolerancia, con la idea de libertades individuales. Y finalmente, hemos situado cuáles son los tres grandes momentos de la tríada: estado de naturaleza, noción y características, controversias, contrato civil, noción, controversias, estado civil, noción,
¿Qué pasa con el derecho de rebelión? Hemos situado entonces lo duro de lo que es el modelo del naturalismo racionalista. Sin embargo, vamos a desarrollar a partir de ahora algunas pinceladas a propósito de otras consideraciones centrales de Ruiz Miguel a propósito de este modelo y un naturalista racionalista. Primero vamos a situar algunas paradojas que se observan en el contractualismo. ¿Cuál es la primera? El maridaje de dos principios tan disímiles como voluntad y razón. La voluntad por la idea de contrato, la razón como el método del modelo. El maridaje entre razón y voluntad para la justificación del poder político llama la atención. Pero dirá Ruiz Miguel, es lo que permite explicar que se pueda admitir la idea de un derecho positivo injusto, lo cual no surge de los modelos medievales, porque a la voluntad o la razón como soportes de la construcción del poder siempre aparecen sumados criterios de justicia. Otra paradoja es la notable subordinación de la esfera pública, porque están construyendo el Estado en este modelo, a un designio individualista, como es el contrato. Es decir, resulta llamativo justificar una categoría del derecho público como el poder político a través de una categoría del derecho privado como es el contrato. De hecho, Hegel a esto lo desprecia, lo rechaza porque no desde su concepción de la majestad del Estado, que el mismo puede apoyarse en algo tan pedestre como el derecho privado. Y sin embargo, esta idea de justificación del poder político a partir del derecho privado deriva de pensar al poder político como una construcción al servicio de los individuos, en una fuerte impronta de cuestionamiento del modo de pensar medieval. Y finalmente, la otra paradoja que se ve muy evidente dentro de lo que es el modelo naturalista es la imposibilidad de construir una organización colectiva racional a partir de la búsqueda de intereses individuales. Y este es como el límite del modelo. Acá con Ruiz Miguel es como que estamos aproximándonos al precipicio del modelo, en el sentido en el que justamente es su punto terminal. ¿Realmente es posible entonces construir una organización colectiva racional a partir de los propios intereses y nada más? En este sentido se habla de la objeción a Hobbes. Y esta objeción la ejemplifica Ruiz Miguel apelando a la teoría de los juegos. Es el dilema del prisionero, que surge dentro de lo que es la teoría de los juegos, y que lo vamos a formular para que ustedes vean cómo es tan difícil articular la idea de construir un poder común a partir de los propios intereses singulares o individuales. ¿Cuál es el dilema del prisionero? Hay dos sospechosos de asesinato que son privados de la libertad por la policía y están alojados, detenidos, ahí, comunicados. Hay tres opciones. La primera es, si uno confiesa, es decir, no coopera, y aquí la cooperación está pensando en las relaciones, es decir, no coopera, mientras que el otro calla, es decir, coopera, el que calla será condenado a 20 años. Si ambos callan, que es la solución cooperativa, la relación entre ellos es el eje de esta visión, ambos serán condenados a 1 año. Si ambos confiesan, es decir, si ambos no cooperan entre sí, serán condenados a 5 años. Si ustedes ven los resultados de las opciones, para cada uno de los prisioneros la opción más racional es confesar, es decir, no tener una actitud cooperativa con el otro, porque el peor de hacerlo es preferible al peor resultado de callar, 5 o 20 años de prisión. Si lo trasladamos a esto al estado de naturaleza hobbesiano, nos dice Ruiz Miguel, pensemos dos personas que acuerdan un desarme mutuo y justo en el momento en que están por efectivizarlo, advierten que quizás es preferible que se mantengan armados. ¿Por qué? Porque si el otro no cumple y yo sí, puedo perderlo todo, mientras que si yo soy el que no cumple y el otro cumple, puedo ganarlo todo. Pues bien, estos son los límites del modelo.
Es decir, se llega a soluciones cooperativas como el Estado solo por un incentivo externo que, digamos, exorbita la idea de interés propio. A partir del derecho con sus sanciones frente a acciones no cooperativas, la fuerza como límite también frente a las acciones no cooperativas y también como límite frente a las acciones no cooperativas la moral, en el sentido de la creencia de los individuos en que su deber es actuar en un sentido cooperativo, en esa de que ellos maximizan no su interés individual. Espero que haya quedado claro esta idea. Cuando insisto con que estos son los límites del modelo, estamos diciendo en definitiva que el modelo jovesiano es insuficiente para pensar en una común sustentado solamente en el egoísmo humano, en el interés propio. Y finalmente, con Ruiz Miguel, vamos a ver algunas especificaciones. Primero, organicismo versus mecanicismo. Referencias al liberalismo político, que está muy ligado al pensamiento de Locke, al liberalismo económico, que está muy ligado al pensamiento de Hobbes, y con eso terminamos de delinear estos otros elementos puestos en el naturalismo racionalista, concluyendo con la idea de que es un universalismo limitado. Y vamos a un balance general. En cuanto a organismo versus mecanicismo, ¿a qué nos referimos? El unitarismo racionalista, como modelo individualista, se apoya en una concepción mecanicista que se opone a una concepción organicista. Y en este sentido, mientras que el organicismo es propio de la concepción tradicional platónico-aristotélica, la mecanicista es la propia de él y un naturalismo racionalista. Para el organismo, el Estado es ontológicamente distinta de las partes, que son los individuos que los componen, mientras que para la concepción mecanicista, el Estado es una entidad ontológica semejante, no hay diferencias sustanciales respecto de los individuos que los componen. Esto se ilustra con el Leviatán. Aparece ilustrado en el frontispicio, ¿no?, de la obra El Leviatán, en donde ustedes van a ver que ese gran gobernante está formado por multiplicidad de hombrecitos. Entonces, hay una semejanza de naturaleza entre ese Estado y las partes que lo componen. Para la concepción organicista antigua, el bien común es superior y distinto a la suma de los bienes individuales. Para la mecanicista, en cambio, el bien común no es algo superior y distinto de la suma de los bienes particulares. La organicista, en el fondo, tiene una visión optimista del ser humano. La mecanicista, en el fondo, tiene una visión bastante negativa, más allá de que con Locke o con Kant podamos ver cierto optimismo, sobre todo a partir de la idea de la libertad asociada a la dignidad humana. Y les decía, el liberalismo político va a surgir a partir también del naturalismo racionalista de la mano de, por ejemplo, el pensamiento de Locke. Y hay una referencia que me gustó mucho en Ruiz Miguel, por eso la incorporo, que es la de Saint-Germain, que dice que la mayor transformación en la historia del derecho privado tiene que ver con el pasaje de la categoría de estatus a la categoría de contrato. ¿Cuál es la gran relevancia de esto? El estatus es justamente una categoría del derecho privado antiguo que implica la edificación de las relaciones jurídicas a partir de la sujeción con respecto al padre de las mujeres, los hijos y los esclavos. En cambio, el moderno derecho privado va a tomar como categoría básica de las relaciones jurídicas al contrato. El moderno derecho privado, entonces, se va a apoyar en una idea de igualdad y en una idea de consentimiento para la edificación de las relaciones jurídicas. En el neonaturalismo racionalista, el consentimiento que Saint-Germain toma como un elemento central del desarrollo del derecho privado moderno, coagulará en el plano de la praxis en las máximas realizaciones del liberalismo político, que son la idea de libertad individual
la idea de igualdad jurídica con exclusión de los privilegios, las leyes privadas. Y esto va a estar muy ligado, repito, al pensamiento de John Locke. En el liberalismo económico, ligado al pensamiento de Hobbes, en cambio, el acento está colocado en ¿qué? No en los derechos, sino que está colocado en los intereses. El interés es algo que mueve al individuo y esto es una idea que va a tomar con mucha potencia el liberalismo económico. Hay una referencia impresionante en el Leviatán a propósito de esto que trae a colación Luis Miguel. Dice Hobbes, la felicidad en esta vida no consiste en el reposo de una mente completamente satisfecha. No existe tal cosa como ese finis ultimus o ese summum bonum de que se nos habla en los viejos libros de filosofía moral. Un hombre cuyos deseos han quedado colmados y cuyos sentidos e imaginación han quedado estáticos no puede vivir. La felicidad es un continuo progreso en el deseo, un continuo pasar de un objeto a otro. Conseguir una cosa es solo un medio para lograr la siguiente. Esta idea es central para el liberalismo económico, para la sociedad capitalista, y tiene mucho que ver con el mundo material, con el consumismo de hoy en día, en donde justamente en una perspectiva consumista uno nunca logra una gratificación completa, porque justamente lo que mueve es la insatisfacción de ese interés particular. Esto va a ser desarrollado de una manera muy inteligente con Adam Smith en lo que tiene que ver con la posibilidad de pensar que la búsqueda egoísta del propio interés de Hobbes pueda generar un interés general a partir del mecanismo de la mano invisible del mercado. Esto lo va a decir, por ejemplo, en La riqueza de las naciones, en donde va a decir es la suma de los intereses individuales puede generar, aún desde el egoísmo con el invisible del mercado, una fórmula de un bien social. Dirá en La riqueza de las naciones Adam Smith, no es la violencia del carnicero, la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, de la que esperamos nuestra cena, sino de la consideración de su propio interés. No apelamos a su humanidad, sino a su autointerés, y nunca les hablamos de nuestras propias necesidades, sino de sus beneficios. Entonces, en condiciones ideales, por supuesto que sabemos que no en general aparecen, porque existe justamente, exige respeto de derechos, libre competencia, la mano invisible supone que genera beneficios comunes. Y finalmente, antes de concluir, entre otras especificaciones a propósito de la impronta individualista del contractualismo, hemos de señalar que los naturalistas racionalistas pretendieron generar un modelo universal, pero ese universalismo fue limitado y moderado. ¿Limitado por qué? Porque la búsqueda de la seguridad individual es compatible tanto con modelos liberales como con modelos autoritarios como el hobbesiano. ¿Moderado por qué? Porque no tuvieron mayor preocupación por desarrollar el derecho de resistencia frente al poder autoritario, que era lo que nosotros hablábamos de la docilidad frente al poder constituido, de los naturalistas, más allá que en la praxis generaron letra para las ideas de los revolucionarios. Y otra cosa que no había sido marcada hasta este momento, es un modelo que viene inscripto en una sociedad patriarcal y por tanto no tuvieron inconvenientes en generar graves exclusiones a la ciudadanía en el contexto de una sociedad patriarcal y por tanto en este modelo están ausentes las mujeres, con excepción de las denuncias de Condorcet u Olympia de Gogh o Mary Wollstonecraft. Y por otro lado, es un modelo de propietarios privilegiados y por lo tanto no importa que se excluyan los negros o los varones no propietarios. Entonces es un modelo para todos, pero limitado en tanto es dócil frente al poder autoritario y además moderado en tanto es muy poco comprensivo porque no incluye a las mujeres, a los varones no propietarios, a los varones negros. Y finalmente, si tuviésemos que pensar en un balance entre lo que es el naturalismo antiguo y el moderno, en el esquema del autor español, por Luis Miguel, hemos de decir que para
y un naturalismo antiguo, la organización política y social es vista como natural y superior a los individuos. Para el moderno, en cambio, es vista como voluntaria, es decir, artificial, por vía del contrato y al servicio de los individuos. Se puede decir entonces que el naturalismo antiguo es bueno para describir la historia humana. Porque los seres humanos nacemos en comunidades naturales, en la familia, en las que aceptamos autoridades que también no son voluntarias, que tienden a comportarse como totalidades orgánicas, mientras que el naturalismo moderno es adecuado para justificación política social, poniéndole un límite al poder. Es decir, mientras que el naturalismo antiguo nos cuenta bien cómo es la historia humana, el naturalismo moderno no tiene esa pretensión, sino que su pretensión es buscar, desde el punto de vista racional, un resguardo frente al poder. Así es posible afirmar que la invención de la tríada ficcional es la más poderosa invención humana hasta la fecha para limitar los derechos a los individuos frente a él. Como concluye Ruiz Miguel, Aristóteles y Santo Tomás tenían razón en los hechos, Locke y Kant tenían razón en las justificaciones. Y hasta aquí terminamos con lo que sería esta presentación de los contenidos asociados al naturalismo racionalista. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense, estén bien, trabajen con esta clase filmada, trabajen con las diapositivas que también van a ser subidas al aula virtual para que operen como un apoyo pedagógico. Tengan en cuenta que no pueden exclusivamente apoyarse en ellas para trabajar, porque cuando sean evaluados respecto de estos contenidos, la idea es que lo que se va a considerar es que ustedes trabajen con la lectura de los textos. Esto es solo un apoyo. Muchas gracias y nos vemos.